casual, a 10 años de No a Menos y a 10 años del travesticidio de Amancay Diana Zacayán, que se cumplió el 11 de octubre. Había que decirlo, este es el contexto, esta es la situación que estamos viviendo en La Matanza. Eduardo, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Hace falta que hable con micrófono? ¿Sí? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación del Instituto a estar aquí con ustedes hoy, a compartir un rato, unos minutos para tratar de compartir un poco las características que tiene el territorio donde vivimos, el Gran Buenos Aires, el conurbano, el tan vilipendiado conurbano, tan estigmatizado conurbano, que tiene varios problemas, pero también muchas virtudes y muchas cuestiones que aprender, que estudiar, que conocer, etcétera, para entenderlo profundamente. Así que nada, vamos a trabajar básicamente sobre eso. Y vamos a trabajar no sobre un relato, vamos a intentar trabajar sobre un relato lo más complejo posible, es decir, tratando de articular cuestiones de su historia, de su conformación, de su geografía, de sus características ambientales, etcétera, porque es así como el territorio se entiende. El territorio no tiene una mirada sectorial única, ¿sí? El territorio es el resultado de un conjunto de variables y de factores enormemente entrelazados. Y cualquier cuestión que ustedes quieran intervenir en el territorio va a afectar todas esas variables al mismo tiempo, las ambientales, las sociales, las históricas, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a tratar de recuperar esa complejidad que tiene el territorio para compartir. Vamos a hacerlo en tres bueno, yo voy a hablar, perdón, ¿no? Ale dijo ahí, yo voy a hablar desde el Instituto del Conurbano, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, relativamente acá cerca, en Polvorines, donde se dicta la única carrera de urbanismo de grado del país. Y yo soy docente ahí desde su fundación hace casi 30 años, el año que viene. Y además de mi pertenencia al colectivo Hábitat, que es una agrupación de organizaciones territoriales, en la cual trato de colaborar un poquito. Muy bien. Bueno, nada, hay tres cuestiones, vamos a pasar lo más rápido posible. Primero quiero pasar algunos datos claves para que se entienda, ¿sí? Necesito pasar unos datos claves porque es muy importante que ustedes entiendan, todos entendamos, mejor dicho, comprendamos, de que estamos viviendo en una de las megalópolis más importantes del mundo. Con lo cual, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Estamos hablando de un territorio enormemente complejo. Después voy a intentar trabajar con ustedes la relación entre políticas públicas, mercado inmobiliario y demandas sociales, que es la interrelación que explica centralmente y de la manera más compleja, las características que tiene este conurbano y que tiene toda ciudad, ¿sí? Todo territorio es el resultado de la articulación de las políticas públicas que se aplicaron, de la intervención de los mercados inmobiliarios y de las demandas sociales, de las tensiones con las demandas sociales. Estas tres lógicas que explican los territorios están siempre en tensión, porque tienen objetivos diferentes, miradas diferentes, comprensiones diferentes sobre el territorio, y es muy importante entender eso, porque cuando ustedes ejerzan
cuando ustedes ejerzan, se van a encontrar siempre con estas tensiones, contradicciones, etc. El territorio no tiene una explicación lineal y sencilla nunca, ¿sí? Y esto explica, como dice ahí, las problemáticas actuales. Por último, vamos a pasar un minutito a tratar de ver, bueno, algunas contradicciones que tiene nuestro territorio, algunas conclusiones, algunos principios para avanzar, y para avanzar no de cualquier manera en la solución de estos conflictos, para avanzar con una perspectiva de derechos. Es la única manera hoy de poder avanzar. Entender de que efectivamente toda política en el territorio supone, el éxito de toda política, en el territorio, supone conquistar más y mejores derechos. Por lo que ustedes cuando sean técnicas, técnicos, profesionales, docentes, etcétera, van a ser juzgados, es por la capacidad que han tenido de poder transmitir y de poder ampliar los derechos en la gente. No es por la cantidad de cosas que hacen, sino por el impacto social que va a tener su mensaje. Y ese impacto social se tiene que transmitir básicamente en una ampliación, en una consolidación de los derechos de la población. Para eso vamos a ser técnicos, técnicas, docentes, profesionales, etc. No para ninguna otra cosa. Entonces voy a intentar explicar desde esa perspectiva algunas cuestiones del conurbano, del área metropolitana o de la región metropolitana. Entonces vamos a empezar con algunos datos muy rápidos para que se entienda el territorio. Bueno, RMBA es Región Metropolitana de Buenos Aires. Ahora vamos a ver la diferencia. Primera cosa importante a entender es que el lugar donde estamos viviendo está inmerso en un entramado de ciudades y de territorios que no es solamente del conurbano, no es solamente de la provincia de Buenos Aires, sino, como pueden ver, es perteneciente a todo el cono sur y muy especialmente a este eje muy importante que es Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile. No se puede entender este territorio si no se entiende esta relación. Esta relación que fue conformándose con los años, conformándose con sus historias, con sus contradicciones, etcétera, pero que hoy explica una realidad muy importante. En ese eje está Buenos Aires con casi 16,5 millones de habitantes, San Pablo con 23,5, bueno, mucho más al norte México con 22,6, Río de Janeiro, Santiago de Chile. Estas son algunas de las ciudades que hoy se pueden denominar megaciudades. Nosotros vivimos en una megaciudad. Hay que entender eso, no vivimos en una ciudad sencilla, simple, etc. Vivimos en una ciudad enormemente compleja, pero también cada vez, como ven, esos gráficos, cada vez más interrelacionada. Hoy por hoy, casi podríamos decir que la región donde nosotros vivimos es una región urbana, prácticamente una región urbana. El promedio de urbanización es de aproximadamente el 92%, es decir, es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Más de 9 de cada 10 habitantes de nuestro país y de esta región vive en estas ciudades. Y vive especialmente en esa especie de bananita que dibujé ahí, de ese gráfico que hice ahí, y vive en este entramado. Es muy importante entender eso, porque estamos cada vez más interrelacionados y, por supuesto, con internet, etcétera, mucho más todavía. Porque esto que dibujé acá son las interrelaciones físicas, ¿sí? Pero es mucho más interrelacionado. Y efectivamente, que ustedes van a poder, si este proceso de internacionalización, de articulación, etcétera, avanza, van a poder trabajar en muchos de estos lugares al mismo tiempo.
Digo, eso es una identidad múltiple. Uno tiene la identidad de La Matanza, tiene la identidad del conurbano, tiene la identidad del cono sur, tiene la identidad de la Argentina, tiene muchas identidades con estas relaciones. ¿Sí? Somos mucho más complejos que en la antigüedad. Y una última cosa que quería decir. Además la Argentina no solamente es muy urbana, ya dije, más de 9 de cada 10 habitantes vive en ciudades, sino que además es muy antiguamente urbana. Argentina ya era un país urbano en 1930. Es decir, vamos a cumplir 100 años prácticamente de ser un país urbano. Discutimos las problemáticas urbanas hace casi 100 años. No es nuevo lo que vamos a discutir esta tarde juntos y juntas acá. Es una problemática que se viene discutiendo hace mucho tiempo y que nos preocupa hace mucho tiempo. Vamos a ver entonces ahora, vamos a meternos más en ese territorio. Lo que ustedes ven acá es la capital federal, el Río de la Plata, y más o menos, bueno, esto es lo que vamos a considerar como área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires, Cava y los 24 municipios que la rodean. Esa superficie es casi 4.000 kilómetros cuadrados, es una superficie importante como área urbana. En el país, completamente en el país, es solo el 1% de la superficie de todo el país. Y viven más o menos 14,2 millones de habitantes. Cuando digo, estos son datos del censo del 22, que por supuesto ya cambiaron, ¿no? Adelante. Y más o menos este semicírculo, más o menos tiene una geometría variable, pero que va del centro de Buenos Aires a la periferia del conurbano, más o menos unos 30 y pico de kilómetros, dependiendo del lugar. Pero esta área metropolitana, este conurbano que conocemos bien todos y todas, está a su vez rodeada de una región mucho más amplia que tiene ya no casi 4.000 kilómetros cuadrados, sino más de 18.000 kilómetros cuadrados, que tiene una gran cantidad de su superficie rural. Acá toda la superficie prácticamente es urbana, ¿sí? Esta superficie mayoritariamente es rural. Viven 16 millones y medio de habitantes. Fíjense, de esta pequeña superficie con 14 millones pasamos solo 2 millones más, pero prácticamente cuadruplicamos la superficie. Y que va allá arriba, lo que ustedes ven es Zárate Campana, Luján, La Plata, Berisso, Ensenada, aquí, Cañuelas, Chascomús, etc. Esta es la superficie. Esto se define así por la enorme interrelación que todo este territorio tiene con el conurbano y el conurbano tiene con este territorio. Acá piénsenlo como un territorio que está intercambiando personas, bienes, plata, etcétera, todos los días, intensamente, todos los días. Y a este sector mucho más amplio lo vamos a llamar región metropolitana de Buenos Aires. Es en ese sentido en el que tenemos que entender la problemática que tenemos en nuestra ciudad. Dale, Ale. Vamos a pasar ahora un poquito más rápidamente, simplemente para mostrarles aquí cómo se conforma el área metropolitana de Buenos Aires. Como ustedes ven, básicamente uno puede definirla como una ciudad central, que es la ciudad de Buenos Aires, un sistema radial de ejes de conectividad, básicamente ferroviarios y rutas. Fíjense que el área metropolitana de Buenos Aires es como una especie de mano abierta, ¿no? Con los dedos en este sentido, donde
todos los ejes ferroviarios y los ejes viales, etcétera, la van conformando. Un conjunto de subcentros y centros, es decir, en los lugares donde los ferrocarriles construyeron sus estaciones ferroviarias, se convirtieron en centros importantes de esa región metropolitana. Digo, San Justo, digo, Quilmes, Avellaneda, San Isidro, todos fueron estaciones de ferrocarril. El ferrocarril fue el gran articulador histórico de esta región. No se puede entender la región metropolitana de Buenos Aires, no se puede entender donde vivimos si no entendemos históricamente este proceso en el cual un elemento tecnológico, que fue el ferrocarril, constituyó, armó, configuró la ciudad. Configuraron los ejes, pero además configuró la ciudad. Cada uno de estos puntos que ustedes ven son algunas de las localidades, Morón, no sé, Moreno, etcétera, y corresponde a alguna vieja estación de ferrocarril de fines del siglo XIX para acá. Y abajo de todo eso, hay una trama de manzanas construidas, de construcciones de todo tipo, pero que fundamentalmente están dedicadas a vivienda, están dedicadas a residencia, etcétera, pero que conforman como una especie de tejido de fondo de todo este territorio. Ese tejido de fondo también tiene una historia de configuración que voy a mostrar dentro de un ratito. Dale. Bueno, vamos a... Estas son una foto... Todas estas imágenes les van a quedar, ¿sí? Por si les sirven. Estos son los centros más importantes de la región metropolitana de Buenos Aires, con sus ferrocarriles, con sus principales rutas, con sus cuencas, que también vamos a ver con más detalle, con su borde costero. Esto es un enorme plato, una enorme palangana, diría yo, que es muy difícil drenar, y por eso nos inundamos bastante seguido. Pero ahí tienen ubicados todos los centros. Ese es el sistema, el anterior era todo el sistema de transporte ferroviario. Esto es lo que nosotros llamamos, con nuestros alumnos en urbanismo, en General Sarmiento, la estructura ecológica. La estructura ecológica está formada por todo el sistema hídrico y por los grandes espacios abiertos que quedaron en Campo de Mayo, acá en Moreno, el área del Rollero, sí, del dique Rollero, bueno, los parques de Seiza, toda la franja costera baja de limítrofe, todo eso conforma una trama, una estructura ecológica que fue bastante vulnerada, muy vulnerada por el avance de la urbanización. ¿Sí? Y esto también tiene su historia. Adelante. Dale. Bueno, y eso, bueno, este es un plano que les va a mostrar a ustedes, si después lo quieren estudiar y les queda. Fíjense, todos los puntos rojo son las urbanizaciones cerradas de countries, son los sectores más ricos, y los puntos oscuros son todos los barrios populares. Fíjense el enorme entramado, la enorme contradicción que tiene social este territorio de convivencia permanente entre barrios de muy altos ingresos y barrios muy vulnerados, ¿sí? O que ocupan, obviamente, una superficie muy importante, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Miren acá la cantidad, el conglomerado en el norte, San Isidro, Tigre, etcétera, Pilar, todo el sector rojo de countries, etcétera. Este es el sector de Canning en el sur de Buenos Aires, y este es el sector de La Plata, que también concentra una cantidad enorme de countries, mientras que
las villas, asentamientos, barrios populares, etcétera, se asientan más cerca de los arroyos y de los ríos, es decir, en todos los terrenos que el mercado inmobiliario desecha, ¿sí? No usa. Y por lo tanto, entonces, como el mercado inmobiliario los desecha, obviamente ahí es el lugar que lamentablemente tienen los compañeros y compañeras de los sectores populares como única opción para ir a vivir. Adelante. Este es un plano síntesis que muestra la estructura, de alguna manera la estructura social, es el índice de calidad de vida del área metropolitana, de la región metropolitana de Buenos Aires que construye el INDEC. Los colores más verdes son obviamente aquellos colores con mayor nivel de calidad de vida, y los más rojos son, por supuesto, los de peor calidad de vida, que van a la periferia, que se ubican fundamentalmente en la periferia. Esto tampoco es casual. Toda la región metropolitana es una región formada por centros y periferias, donde en las periferias, vuelvo a insistir, van a vivir los sectores populares, los sectores de menores ingresos, los sectores más vulnerados. Adelante. Esa es la estructura. Y esto ya lo habíamos visto, es los ejes viales, ferroviarios, las autopistas y algunos de los centros, etcétera, a los cuales se superpone a todo lo que vimos recién. Ustedes no se pueden olvidar que a todo eso se le superpone una malla más, y la malla más que se le superpone es la siguiente. Esa malla son la división política de los municipios. Es decir, a todos esos factores que estuve explicando, además se le superpone la división política en municipios que tiene la región metropolitana, ¿sí? Y que por lo tanto, y que también aporta lógicas muy diferentes, muy distintas, gobiernos de distintos partidos políticos, etcétera, que hace aún más complejo el territorio. Lo digo en el mejor sentido de la palabra, de la complejidad. Digo, es esa malla administrativa la que aparece ahí también construyendo el territorio. Dale. Entonces vamos a ver algunas problemáticas actuales explicadas. Yo puse 7 acá, voy a pasarlas muy rápido porque ustedes tienen después este PowerPoint por si lo quieren ver con detalle. La primera es la cuestión del crecimiento urbano y de los tipos de ocupación de suelo. ¿Cómo crece la región metropolitana de Buenos Aires? ¿De qué manera crece? En los distintos periodos históricos. El problema del acceso a un hábitat digno. Segundo tema también problemático. Problemático en el mayor sentido de la palabra. Tercer cuestión importante que ustedes tienen que visualizar es la gestión del sistema metropolitano de movilidad. ¿Cómo nos movemos en esta región metropolitana gigante? Con ferrocarriles, colectivos, remises, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no nos podemos mover, esto no funciona. Entonces el sistema de movilidad son de alguna manera el sistema arterial que permite la circulación, la movilidad en toda la región. El cuarto tema es la gestión integral de las cuencas hídricas. Ya comenté, después voy a volver un segundo. Esto es una palangana donde hay varias cuencas hídricas, muy plana, de muy bajo drenaje. O sea, llueve un poquito y va a tender a inundarse muy rápidamente. La provisión de servicios de infraestructura y equipamientos básicos, un tema también importante, que mejoró mucho en los últimos 20 años, mejoró, pero todavía presenta bastantes déficits. El control y gestión de los residuos y el control y gestión de los factores de contaminación.
es el sexto tema, y el séptimo es la conformación de un sistema eficiente de infraestructura para el desarrollo económico. La verdad que en eso tenemos unas falencias grandes, digamos. No es una región metropolitana que desde el punto de vista de las instalaciones económicas, estoy hablando de industrias, parques, etcétera, funcione correctamente. Está todo bastante mezclado, bastante propenso a contaminar, bastante propenso a traer conflictos funcionales, etcétera, pero es de alguna manera la que produce la riqueza de la región metropolitana. Y me adelanto a este tema, ¿no? Justamente que vamos a ver al final dentro de unos minutitos. Esta es la principal contradicción. Esta es la principal ciudad de captura de toda la riqueza que se produce en la región, que es prácticamente el 50% de toda la riqueza del país, y sin embargo, al mismo tiempo, es la mayor productora de factores y de variables de deterioro de ese mismo sistema. Es contradictorio, es loco, digo. Estamos en una región que es la que mayor concentración de riqueza tiene, y al mismo tiempo estamos en una región que es la que produce los mayores impactos negativos desde el punto de vista ambiental, social, etc. Es una contradicción básica de este territorio, tremenda. Adelante. Bueno, y vamos a ver entonces los factores históricos. La ciudad de Buenos Aires es el resultado de un proceso histórico de ocupación del suelo, ¿sí? Vamos a ir pasando algunas de estas imágenes que tienen distintos cortes históricos. Dale. Fíjense cómo va creciendo, primero dentro de la ciudad de Buenos Aires, cuando la ciudad de Buenos Aires era más pequeña, porque ahora está corrida ocupa bastante del río, y así sucesivamente, y esto es más o menos, y esta es la situación actual. Ustedes vieron cómo creció, es decir, creció de manera expulsiva hacia la periferia, absorbiendo tierra rural y convirtiendo tierra rural en tierra urbana en los distintos momentos históricos, a veces más velozmente, a veces menos rápido, pero permanentemente ha sido así. La lógica de crecimiento de la región metropolitana ha sido la de ocupación de más suelo, más suelo, más suelo, más suelo, que tiene, por supuesto, una serie de problemas, como después vamos a ver dentro de un minuto. Dale, dale. Y toda la estructura es esta estructura geométrica. Todo esto tienen que verlo básicamente con otro elemento importante para explicar qué es la geometría. ¿Qué es geometría? La geometría que nos impusieron los españoles de la trama cuadricular de la manzana española, ¿sí? Todo el territorio, este es un estudio maravilloso para que tenga ganas, para que estudie historia, sobre todo y geografía, que se llama 100 ciudades para la Pampa, hizo Melissa Pessoa, que estudió 100 ciudades y ven que son todas igualitas. El mismo patrón, la misma lógica de ocupación del suelo, ¿sí? La geometría fue el elemento central intermediario entre la demanda de suelo de la población y la oferta de este territorio plano, de esta planicie, de esta llanura plana. Pero este es un estudio muy interesante para entender todas nuestras ciudades en la provincia de Buenos Aires y por supuesto el conurbano, ¿no? Y que tiene ese crecimiento que acabamos de ver hace un par de diapositivas atrás, tiene obviamente, configuró, mejor dicho, lugares muy distintos. Esta es la morfología, la geografía del centro de Buenos Aires, densa, ocupada, compacta. Dale. A medida que nos vamos moviendo hacia la periferia, empezamos a encontrar barrios menos densos, residenciales, a veces con más árboles, a veces con menos árboles, etcétera.
pero cada tanto aparecen, ¿se acuerdan de los subcentros, de los centros que les marqué? Moreno, Avellaneda, Quilmes, etcétera. Aparece entonces más densificado solo en esos sectores, solo en los sectores cercanos a las estaciones de los trenes, cercanos al local de la municipalidad, etcétera, del lugar, etcétera, etcétera. Cada tanto ese territorio muy planito, muy de casas bajas, etcétera, emergen estas torres o estos edificios producto de la acción del mercado inmobiliario, y cuando seguimos yendo más a la periferia, aparecen ya los barrios con más déficit en todo caso, más en consolidación todavía, y por último en el límite aparece esta relación entre lo construido y lo rural mucho más patente, mucho más evidente. Por supuesto que esto luego se va a ir llenando de casas y va a pasar a la imagen anterior, ¿no? Y la anterior va a pasar a la anterior todavía, porque se va a ir densificando cada vez más. Ese es el proceso. Ese proceso en nuestras ciudades es un proceso que se explica por expansión. Este es un clásico de foto del momento de la expansión, es decir, de la colonización del suelo rural por el urbano. Expansión, consolidación, es decir, una vez que se expandió, se empiezan a construir las infraestructuras, las escuelas, las calles, pasa el bondi, etcétera, etcétera, y densificación, es decir, el tercer momento es el de los edificios de propiedad horizontal, etcétera. Esos tres momentos son clásicos y típicos en nuestra región metropolitana. Pero no crece de una sola manera, ¿sí?, el área metropolitana, en general las ciudades argentinas. Lo curioso de la relación entre sectores sociales y crecimiento de la ciudad es que para nuestras ciudades los sectores medios y los sectores altos compactan, etcétera, pero al mismo tiempo, en la medida en que se fueron los sectores altos y medios a la periferia, construyen también la ciudad dispersa. ¿Se ve en la foto? Exactamente lo mismo. Curiosamente, o no tan curiosamente. Uno es todo el proceso de densificación de villas, barrios, asentamientos, etcétera. ¿Sí? Las fotos de los barrios populares con 3, 4 pisos, 5 pisos, etcétera, es el proceso de densificación, y las tomas en la periferia es de alguna manera la evidencia empírica, la ocupación de la periferia de esa expansión también de los sectores pobres. Es decir, que para entender esta ciudad, bueno, un amigo dice que es una ciudad confusa, porque es una ciudad compacta y difusa al mismo tiempo. Pero hay que entenderla así, de manera confusa. Es decir, todos los sectores sociales construyen prácticamente igual. Y, espera, no pasé, un segundito. Entonces, la foto que terminamos de ver, ¿podés volver? Ahí está. A la foto de esa. ¿Se está viendo esta foto? ¿Qué ven ahí? ¿Quién se anima a describir lo que está viendo ahí? No vale la gente que sabe. La gente, nosotros no vale. Nosotros no vale. Los estudiantes. ¿Cómo describirían esta foto, compañeros, compañeras? A ver. Se ve ese fenómeno que vos hablabas, donde están las ciudades compactas y a medida que va haciendo la periferia, se va haciendo la urbanización menos densa. Bien. ¿Por qué? Porque se ven un conglomerado de edificios y después sectores abiertos. Muy bien. ¿Y por qué este sector está acá rodeado de ciudad y hay unas 4 o 5 hectáreas acá vacías? ¿Cómo? Todavía no, está vacío. Está vacío por ahora.
Porque hay toda una práctica social, especulativa, que compra tierra, la deja vacante, la deja baldía, ¿esperando qué? Esperando a que efectivamente todo el resto construya a su alrededor, venga la municipalidad y haga la guardería, venga la provincia y ponga la escuela, venga, etcétera, etcétera. Cada vez que pasa eso, esos terrenos vacantes, ¿qué le pasa en el precio? Se van encareciendo, efectivamente. ¿Hicieron algo los propietarios para que se encarezca, para ganar tanta plata? Nada. Es especulación sola, pura. Toda el área metropolitana está así. ¿O ustedes reconocen alguna diferencia? Es absolutamente así. Y les puedo mostrar Tandil, y les puedo mostrar Bahía Blanca, les puedo mostrar lo que ustedes quieran. Entonces, el proceso de especulación de la tierra hace que efectivamente acá haya mucha tierra, pero como esta no está en venta porque está especulando, se produce un efecto de escasez artificial. Para los geógrafos, los que están estudiando geografía o historia, ¿qué pasa con los precios cuando un producto escasea? Exactamente. Aumenta artificialmente porque no hay ningún elemento. Exactamente. Solamente lo que hacen los demás y sobre todo el Estado. ¿Quién paga las obras del Estado? Exactamente. Entonces hay una transferencia en la transferencia de riqueza que hay desde todos los que laburamos a todos los que esperan. ¿Sí? Este terreno ya no lo podemos comprar. Ya no es un problema de los sectores populares. Es un problema de todos los hijos de la clase media de este país que ni siquiera pueden comprar un lote ya. Básicamente, producto de un efecto especulativo. Es muy importante entender eso. Eso no está naturalizado, no es natural. Es el mercado inmobiliario el que opera de esa manera. Entonces es muy importante tener conciencia de ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con ese proceso? Bueno, lo que sucede es que esta ciudad, que se extendió hasta acá, podría haberse extendido muchísimo menos, ser más compacta, no tener tanta tierra vacante. Está ocupando un montón de tierra rica desde el punto de vista productivo, sin ningún sentido, porque está vacante. Además produce efectos muy negativos para nuestros empresarios pymes y para los trabajadores, porque cada vez se tienen que ir más lejos, tomar más tiempo para poder llegar a sus lugares, etcétera. Y por supuesto, ¿qué le pasa a los pobres? Que ya como no pueden comprar acá porque estos terrenos no están en venta y los que puedan estar acá están muy caros. Exactamente, se buscan los lugares menos privilegiados, menos relevantes y cada vez más afuera. Y así se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo. Y eso explica por qué esta área metropolitana que les mostré al inicio tiene tantos kilómetros cuadrados de extensión cuando la verdad podría tener casi la mitad. Estamos viviendo en una ciudad cara, estamos viviendo en una cara porque, por supuesto, que como, mejor dicho, para el Estado darle infraestructura a todo esto es carísimo. Tendría que cobrar unos impuestos mucho más caros que los que cobra. Por lo tanto, igual lo pagamos con precariedad. Por eso no hay cloacas, por eso no hay agua, ¿se entiende? Entonces es muy importante entender que estos procesos no es que, como dijo una persona hace un tiempo, pasaron cosas. No pasaron cosas porque sí. ¿Sí? No es que pasaron cosas. Dale. Y entonces nosotros calificamos esta ciudad como una ciudad
que la forma de crecimiento de nuestras ciudades es ambientalmente insustentable, porque está ocupando suelo rico, socialmente excluyente, porque cada vez tira más a los pobres a las periferias y a cualquier lado, económicamente ineficiente, porque como dije, una pyme gasta muchísimo más plata para poder llegar con su camionetita hasta acá, recoger lo que produjo y volver, etcétera, y además fiscalmente insostenible, porque no es posible cobrar los impuestos para mantener esta ciudad carísima, producto de un acto especulativo, de un conjunto de actores especulativos. Claro. Fernando Grey, por ejemplo, acá en la Echeverría lo ha hecho. No sé si te escuchan por eso, perdón. Dale. Lo que le quería comentar es que hay algunos municipios que están dando beneficios impositivos. Por ejemplo, está en Echeverría, Fernando Grey, y no te cobra impuestos, son pequeñas pymes. ¿No debería ser un modelo igual para todos los municipios, empezar a bajar la carga impositiva para que estas pymes se radiquen en sus municipios y obviamente bajen los costos de producción? Es una muy buena... ¿Se entendió la pregunta? ¿O la intervención? Bien, es una muy buena pregunta controvertida. ¿Qué quiere decir con esto? Si no cobra impuestos, quiere decir que no va a poder construir beneficios sociales para todos ustedes. ¿Está claro? ¿Sí? Claro. O... No lo va a pagar la industria pequeña, pero... Claro, exactamente. Pero el problema es que en verdad lo que debiera es cobrar impuestos más justos. Progresivos. Efectivamente, porque el mismo municipio que vos acabás de nombrar redujo a cero los impuestos para la industria, pero también redujo a cero los impuestos para los countries. Entonces ahí... ¿y quién? Están en una situación sumamente compleja. No tienen las calles, no tienen cloacas, no tienen los arroyos y los sumideros limpios. Cuando uno va a Puente 12 de abril, etcétera, salvo lo que es Monte Grande, que es el núcleo habitacional más importante, el resto del municipio es muy problemático. Así que creo que ahí está esto, ¿no? Que podemos tener una política pública que, vista electoralmente, es beneficiosa y para algunos sectores pymes está buenísimo, pero ¿de dónde sale eso que no se paga desde otras manos? Totalmente. Exactamente. Entonces el problema no es pagar más, es pagar distinto. Es distribuir mejor esos ingresos. ¿Sí? Eso. Bien, vamos a leer. Bueno, esas son algunas imágenes para que les den una idea del enorme problema que tiene esta expansión con todas las vacancias. Impresionante esta foto mostrando la enorme vacancia que hay acá. Dale. Y también el modelo de expansión de los dos procesos que hay. Este es el proceso antiguo del lotecito, del crecimiento del lote, y este es el modelo post-neoliberalismo, que de grandes equipamientos, countries, etcétera, 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 separados por una calle, vereda más vereda, ¿no? Los dos modelos es de foto pedagógica, digamos, de cómo crecer la ciudad. Bien, vamos. Bueno, el problema, por supuesto, tiene problemas muy graves en materia de acceso al hábitat. Piensen ustedes de que el último relevamiento del RENAVAP dio más o menos 1.400.000 personas viviendo en barrios populares, ¿sí? ¿Cuánto tiene la segunda ciudad del país? Mejor dicho, ¿cuál es la segunda ciudad del país? Córdoba. ¿Cuánto tiene de población? 1.400.000. O sea que todas las personas que viven en villas y asentamientos en el área metropolitana podrían conformar la segunda ciudad del país. Ya no estamos hablando de un problema de baja magnitud, al contrario, ¿sí? Adelante. Por supuesto, con procesos muy agudos de segregación, ¿no? De autosegregación de los sectores más ricos o de aislamiento, de segregación de los sectores populares en áreas muy pobres. Esta es también una ciudad muy heterogénea al mismo tiempo,
súper heterogénea, los sectores medios en su lote tradicional, la construcción de vivienda por parte del Estado, los sectores de altos ingresos y el barrio popular aquí, todo en 400 metros a la redonda. Es una ciudad súper heterogénea. Bueno, nosotros solemos decir en la universidad que es homogéneamente heterogénea. Y por supuesto que ha tenido el efecto muy fuerte en las últimas décadas de las tomas, ¿no? De este proceso de tomas. ¿Cómo? Es Guernica. Eso es Guernica. Dale. Bueno, y que se ocupa ya cualquier lugar, inclusive el más, porque si no hay ningún lugar donde puedo ir a vivir, bueno, no tengo opción. Inclusive, como la demanda es tan importante, cuando vos tenés un producto con una demanda tan alta, hay un mercado. Hay un mercado, obviamente. Digo, acá aquella vieja frase de que donde hay una necesidad hay un derecho, acá donde hay una necesidad hay un negocio. Y efectivamente, fíjense, este propietario, 100 hectáreas vacías, todo completamente urbanizado. El señor lo que hizo fue, bueno, acá hay agua, ¿no? Era un humedal, etcétera. Lo que hizo fue trazar todas las manzanas, indujo a la toma, le cobró en el año 2008, ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2008 3.000 mangos, era mucha plata, le cobró 3.000 pesos a cada familia por entrar, y indujo a la toma, y ahora es así. Viviendo en las peores condiciones, ¿verdad? En áreas inundadas, y además lo tuvieron que pagar, y lo tuvieron que pagar carísimo, producto, porque esto muestra el fracaso del mercado y de la política pública en la política de vivienda. Digo, porque si tienen que recurrir a esto, que hace que un especulador, además, comercie con esto y gane mucha plata, bueno, muestra el problema que tenemos. Dale. Acá, bueno, esto se los acerqué un poquito más para que lo vean. Fíjense cómo las calles continúan, ¿no? Porque el señor loteó todo él. No es que fue una toma espontánea. Absolutamente. Él indujo a la toma. Por supuesto que después se presentó a la provincia de Buenos Aires y quería que se lo expropien porque se lo habían tomado, ¿no? Estuvo muchos años en litigio eso. Dale, este es el sistema de movilidad. Esta es una ciudad que tiene un sistema de movilidad privilegiado en términos de los trenes. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero los trenes funcionan mal. Bueno, ¿cómo funcionan? Después lo podemos discutir, ¿sí? Ahora, no hay ninguna ciudad en América Latina que tenga 830 kilómetros de vías en un área metropolitana. Es muy importante ese sistema, muy trascendente. Pero todo va, como vieron ahí, al centro. Este es el sistema de buses, de colectivos. También todo va al embudo del centro de Buenos Aires. Dale. Ahí les dejo algunos números. Las autopistas también. Estas son la red de autopistas que tiene y la que que se está dibujando ahora en punteado, que es la Perón, que la deben conocer, pasa por acá. Esa es la Perón que pasa por ahí, que es la primera, que es una de las pocas que no son radiales, es decir, que no van directamente de la periferia al centro. Dale. Bueno, las cuencas hídricas son un tema enormemente importante. Vuelvo a insistir, esto es una planicie inundable. No sé por qué en el área metropolitana de Buenos Aires no tenemos ninguna conciencia de que vivimos en un área de riesgo. Nosotros pensamos de que los mendocinos viven en un área de riesgo porque tienen terremotos. Pero nosotros vivimos en un área de riesgo, de mucho riesgo, de riesgo de inundación. Todas esas manchas que ustedes ven ahí son las áreas inundables. Adelante. La inundación de mayo de este año fue muy tremenda, sobre todo en la zona
norte del área metropolitana de Buenos Aires, etcétera. Estas son las cuencas, estas son algunas fotos que hicieron mis alumnos en la universidad, e imágenes y relevamiento de las zonas que se inundaron en mayo del 2025, para que ustedes vean que no estoy hablando de cosas futuras, estoy hablando de un tema muy candente como es el tema de las inundaciones. Esas son fotos reales de ese momento. Dale. A su vez, quiero que miren que esta ciudad tiene también, esta área metropolitana tiene también grandes espacios abiertos que no casualmente, si ustedes afinan la vista, están al lado de los grandes cursos de agua. ¿Por qué? Bueno, porque eran las zonas inundables, con lo cual son las que quedaron vacantes y que por suerte el Estado las compró, se apropió, etcétera, etcétera, para hacer grandes espacios verdes. Estoy hablando de el dique Rollero, la laguna San Francisco, el lago San Francisco, etcétera, todos los parques de Seiza. Los parques de Seiza es el proyecto urbano más importante en la historia de este país. Más importante. 5.000 hectáreas expropiadas para construir el aeropuerto, pero el resto para tener un enorme espacio verde que, por supuesto, lo que hace es de retenedor de la inundación cada vez que llueve en la cuenca alta. ¿Dónde actúa como palangana de retención? En Ezeiza. O sea, fíjense, año 45, qué mirada ecológica tiene este proyecto. Tremendamente. Bueno, por supuesto, toda la costa del río, el Parque Pereira-Ola, los parques en Lugano, Campo de Mayo, bueno, etcétera. Dale. Tenemos una cantidad de áreas que hay que proteger, porque ya hay muchas intenciones de vender, lotear, construir, etcétera. Es muy importante que tomemos conciencia de eso en el área metropolitana. Sigamos. Estos son algunos números que les dejo. El delta solo tiene 14.000 kilómetros cuadrados, para que se den una idea de superficie. Algunas imágenes de esto. Este es el delta, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, ya lo van a ver. Bueno, eso es el área ecológica de Capital. Eso es Ezeiza, los bosques de Ezeiza alrededor. Esta es toda la franja costera del Río de la Plata en la zona sur, Quilmes, Berazategui, etcétera. Eso es el lago San Francisco y la reserva Los Robles. Es decir, tenemos también unos activos muy importantes desde el punto de vista ecológico, muy importantes. Bueno, y la laguna de Rocha, sí, me estoy salteando porque si no estoy 4 días acá, pero sí, dale. Bueno, el tema de la provisión de servicios ha venido mejorando, ¿sí? El 97% de los hogares tiene cañería dentro de la vivienda, pero de ese 97, 79 tiene red de agua potable. El resto tiene red adentro de la vivienda, pero por pozo. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay. Pero tiene red adentro de la vivienda. El 60% de los hogares de la región metropolitana tiene cloacas. El problema que tiene es que el 40% restante tiene descarga a un pozo de mala calidad y por lo tanto eso contamina, ¿sí? Etcétera. Adelante. Estas son algunas imágenes que les dejo también. Estos son los municipios mejor servidos desde el punto de vista de las cloacas. Obviamente también cuando te vas a la periferia tenés mayores déficits. Dale. Y es la imagen que hace el INDEC cruzando los servicios básicos. Acá cruzada conexión de agua, conexión a cloaca, conexión de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ven, de nuevo, todo va del centro a la periferia, ¿no? Digo esto para mostrar cómo se conforma esta región metropolitana de manera tan desigual. Es un área metropolitana con grandes desigualdades. Dale.
Bueno, el control de residuos sólidos es un problema muy importante, el tratamiento. Tenemos problemas de contaminación en los cursos de agua, sobre todo en las cuencas del Matanza, del Reconquista y del Luján. Y también tenemos efectos de degradación del suelo. Vamos a mostrar algunas fotos. Estos son algunos números del tratamiento de residuos en los distintos puntos. Adelante. Bueno, esta es una imagen justamente del riachuelo, del problema de la contaminación en esos cursos. Esta es la degradación del suelo con tosqueras, con una serie de explotaciones ilegales que también hay que controlar. Y por último, el tema de la infraestructura para el desarrollo económico. Como ustedes saben, aquí, mejor dicho, la región metropolitana de Buenos Aires tiene 9 puertos, no es menor, desde el puerto de La Plata hasta los puertos de Zárate y Campana, pero en general, como dije, todo el sistema de infraestructura económica está necesita bastante más planificación, es bastante más provisorio, etc. Adelante. Bueno, estas son algunas de las imágenes bueno, y este es el punto del puerto de Dock Sud, el más conflictivo de todo, porque tiene el polo petroquímico ahí prácticamente en el medio de la ciudad. Fíjense, esta imagen aterroriza, ¿no? Que tengas esta situación prácticamente pegada al centro de Buenos Aires. Y este es el puerto de Exolgán. Bien. Vamos a la última y ya termino. Entonces, la contradicción central ya lo dije, ¿sí? Entendamos esto. La región metropolitana de Buenos Aires produce y concentra el mayor volumen de riqueza nacional, pero al mismo tiempo, simultáneamente, reproduce externalidades socioambientales gravísimas que erosionan la propia sostenibilidad y la gobernabilidad democrática. O sea que el propio sistema produce muchísimo dinero, pero al mismo tiempo muchísimas externalidades negativas para la calidad de vida de la región. Vamos a pasar esto era una explicación básicamente para que se vuelva a entender la relación entre política pública, mercado y demandas sociales, ¿no? En materia de hábitat. Esta es una relación permanente que ustedes van a tener en el territorio, una relación conflictiva en el territorio. Sin embargo, las políticas públicas son una función pública, constitucional. Eso quiere decir que tiene la obligación el Estado de atender, de garantizar la defensa de los derechos colectivos primariamente. ¿Sí? Cuando ustedes piensen en este territorio, bueno, ¿qué hago con todo esto que me explicaron? Con todo esto que estudié. Bueno, básicamente hay que poner en marcha una política pública con perspectiva de derechos. Y que supone reducir el mayor problema que tiene el área metropolitana, que ya lo dije, que es la desigualdad. La enorme desigualdad. No es la pobreza el mayor problema, es la desigualdad. Es la desigualdad la que produce los niveles de pobreza que tenemos. Entonces es muy importante distinguir entre estas dos cosas, porque si yo defino que el mayor problema es la pobreza, bueno, con una caja de comida lo resuelvo. Pero si veo que el mayor problema es la desigualdad, tengo que intervenir en la distribución de la riqueza. Y eso es un tema más difícil, bastante más difícil. Dale. El territorio puede contribuir a eso. Y entonces yo les dejo acá un pequeño catálogo de cuestiones que son básicas para entender el diseño de una política pública con perspectiva de derecho. Justicia e igualdad socioespacial, inclusión y cohesión social, enfoque de diversidades, interculturalidad, participación democrática y acceso a la información, patrones de producción y consumo sostenibles, protección de los ecosistemas y de los paisajes, prevención de riesgo, seguridad democrática. Cuando digo seguridad democrática estoy hablando de seguridad ciudadana. Digo, compañeros y compañeras, está muy bien que las agencias de seguridad sean las que nos protegen,
pero no podemos dejar en manos de las agencias de seguridad cuando además discriminan a los más pobres. Tenemos que tener una noción de la seguridad metropolitana democrática y que atienda a las necesidades de cada uno y de cada una. Y también, por supuesto, un tema álgido que es la adaptación y mitigación al cambio climático. Estas cuestiones son centrales para cambiar la región metropolitana de Buenos Aires. Y estas son banderas de lucha de muchas organizaciones y entre las cuales está mi universidad, a las cuales me siento muy orgulloso de pertenecer. Muchas gracias.